El Señor habló. Ese es el título que tiene esta serie y que también el libro de Números tiene en las Biblias hebreas. Mucha gente en la actualidad entiende a la iglesia como si se tratase de un edificio, pero esa no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia, como muchos sabemos, viene de la palabra griega eclesía, aquellos que son llamados afuera o convocatoria, o también se puede traducir como comunidad. La raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio. La iglesia va de gente, tiene que ver con las personas que tienen o forman una comunidad. Y es irónico que cuando le preguntas a la gente a cuál iglesia asisten, usualmente ellos te dicen Renacer, Bautista, Pentecostal o cualquier otra denominación. Pero hoy vamos a estar hablando de la comunidad que componía aquel pueblo recién liberado, como es nuestro caso. Es que, queridos, cuando hablamos de comunidad, de iglesia, del pueblo de Dios, va en primer lugar de nosotros. En primer lugar, yo quisiera presentaros o deciros que la comunidad israelita, lo que hoy es la iglesia, es una comunidad privilegiada por el sencillo hecho de que Dios se toma el tiempo y se toma las posibilidades de hablarnos y de actuar en medio de nosotros. A mí me emociona que este libro comience de forma tan clara, mostrándonos que Dios es diferente a los dioses que la gente tiene en la mente o a los dioses de los pueblos por medio de los cuales Israel iba a pasar. Porque los demás pueblos adoraban a dioses silenciosos, a dioses mudos, a dioses impotentes. Pero Dios es un Padre que le habla a su pueblo. Y Él nos habla cuando nosotros tenemos necesidad de oír, de saber cosas, tal y como nos lo va a recordar toda esta serie. Es algo tremendo, porque cuando Dios nos habla, eso tiene que ver con revelación. Y eso es una revelación, una palabra que no está sujeta a nuestras miserias, sino que viene desde la eternidad y quiere tocar nuestros corazones, nuestras conciencias y quiere también transformar nuestra forma de actuar. Dios se pone de manifiesto, Dios se acerca, Dios se da a conocer y eso es tremendo. No tenemos necesidad de ponernos a especular cómo podría ser Dios, ni sobre lo que dice o hace, porque Él habla y Él se da a conocer y eso es grandioso. Y en este libro de Números leemos más de 150 veces que Dios habla. Dios se toma el tiempo para decirnos algo que tenga que ver con nuestra vida, algo que nos impacte. ¿Cómo habla Dios? Pues Él lo hace de diferentes maneras. Dios en este libro en concreto nos habla por medio de Moisés. Este es el hombre que Dios designó para que hiciera época. Dios lo escogió para que Él dirigiese a su pueblo de un estado de postración, un estado de esclavitud y de cadenas, a la libertad que ellos iban a poder vivir en la tierra prometida. Así que Dios le otorga a este hombre una autoridad especial. Dios le habla a Moisés de cara a cara para que pueda transmitir al pueblo el mensaje que Dios tiene para ellos. Y queridos, Dios nos habla a nosotros también por medio de sus siervos, sean estos pastores, sean evangelistas, maestros de la palabra, hermanos con un don especial, profetas o simplemente hijos suyos que en un momento dado se dejan guiar para dar un mensaje del Señor a una persona concreta. Y eso es algo maravilloso. Dios, el creador del universo y de todo lo que nosotros ni siquiera vemos, nos habla, se digna a hablarnos. Claro, una cosa es escucharlo y otra es que hable o no. Ahora, si tú eres cristiano, tú puedes partir de la base de que Dios te está hablando. Dios tiene algo que decirte. Él tiene algo que decirte. Yo no sé las preguntas que tú traes,
los problemas que tú tienes, las preguntas que tú le has hecho a Dios, pero Él tiene algo que decirte, porque el Dios que se manifiesta en el libro de Números es el mismo Dios de toda la Biblia y es un Dios que habla. Por eso somos un pueblo privilegiado. Dios a veces usa métodos espectaculares con tal de que lo entendamos. Él no está de ninguna manera limitado. Los que conocéis la Biblia, habéis visto las películas de los 10 mandamientos, lo habéis visto, ¿verdad? Cómo Dios habla por medio o en medio de una zarza que ardía. Otra vez, Dios hizo escuchar su voz desde en medio de una nube. Otras veces le habló a la gente por medio de ángeles. Otra vez habló por medio de una columna de fuego. O inclusive, ¿cómo le habló al profeta Balaam? ¿Os acordáis? Una burra. ¿O era un burro? No importa mucho, pero me imagino que al ser una burra estaba más dispuesta a hablar que un burro. Nos pasa a los hombres y a las mujeres, ¿no? Pero bueno, eso no es la discusión ahora. Mira, hombre, mujer, qué privilegio. Dios utiliza a un hombre, a Moisés, para dirigirse a su amado pueblo, y justo ellos tienen en cierta ocasión la experiencia de que Dios les quiere hablar de una forma directa. De eso se nos habla en Éxodo 19. Dios se estaba comunicando con su pueblo y leemos las siguientes palabras. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y el pueblo que estaba allí se asustó y le pidió a Moisés que fuese él el que hablara con Dios, y así fue. Queridos, Dios le habla a la iglesia por medio de profetas, pastores, maestros, evangelistas, predicadores, hombres y mujeres que han sido capacitados para escuchar la voz de Dios y llevarla hasta aquellos que deban de escucharla. Y no, amados, Dios no nos habla por medio de jeroglíficos, ni por medio de adivinanzas, ni especulaciones. Cuando Dios habla, lo hace de tal manera que nosotros lo comprendemos, porque Dios sabe hacerse comprender. Y Dios quiere que sepamos lo que Él quiere para nuestra vida, para esa pregunta que no nos deja, para ese asunto que nos tiene siempre pillados. Dios no solamente habla de esa manera, sino que lo hace en este libro en concreto en un lugar especial, en la tienda de reunión, en lo que la Biblia llama el tabernáculo. El lugar en el que él habitaba, la tienda en medio de campamento, era un sitio donde Dios en ocasiones descendía para hablarle a su pueblo. Es decir, había un lugar especial en el que el Señor llamaba a los suyos para dirigirse a ellos y hacerles conocer su santa y su buena voluntad. Cuando el Señor nos dice en las Escrituras que nos reunamos y que no dejemos de hacerlo, es porque quiere hablarnos en este sitio concreto en el que su pueblo se reúne para buscar su presencia. Y queridos, asistir a lo que nosotros llamamos cultos en la iglesia es una preciosa posibilidad para que el Señor nos hable de manera personal y por lo tanto especial. Por favor, que levanten las manos aquellos a los cuales en un culto concreto Dios le haya dicho algo muy personal. Claro que sí, ¿lo veis? Dios habla. Las pocas veces en las que he sentido que el Señor se está dirigiendo a mí de forma personal han sido, queridos, momentos extraordinarios en mi vida. Cuando vengas a la iglesia, yo te invito a que tú vengas con ese espíritu lleno de expectativas. Quizás en esos momentos Dios quiere hablarte y de esa manera Él quiere darle un giro a tu vida, un giro real y definitivo, porque Dios nos habla en su casa. Él está acostumbrado a eso. Él quiso dejarle claro a su pueblo que su casa, el lugar donde Él habitaba, era un sitio especial. Yo tengo varios libros en casa que hablan de cómo ciertos hombres atravesaron o llegaron a tener esa experiencia de que Dios les hablaba. Y eso los cambió de tal manera que ya después de ese encuentro con Dios no fueron los mismos. También sé de momentos preciosos que algunos de vosotros me habéis contado donde Dios le habla a miembros de la iglesia,
los consuela, los guía, los llena de aquello que ellos están necesitando en ese momento. Queridos, cuando Dios habla es una cosa tan impactante que realmente nos cambia, nos transforma. Nosotros ya no queremos volver a donde estábamos. Amigos y hermanos, el pueblo que oye su voz en su casa es un pueblo privilegiado. Y yo creo que Dios nos reúne porque somos muy similares, porque tú y yo tenemos las mismas luchas, porque le hacemos las mismas preguntas. Entonces Él nos congrega en su casa y nos habla de forma poderosa y clara. Y esa fue la experiencia de su pueblo en aquel entonces, y esa puede ser la nuestra también. Mira, escúchame, Dios conoce tus preguntas. Por eso te contesta. Y eso es un tremendo privilegio. Pero Dios sigue hablando, Él lo hace también de otras formas diferentes. Por si fuera poco, Dios da a conocer su buena y su santa voluntad por escrito. Allí en el monte Sinaí el Señor escribe con sus propios dedos las tablas de la ley, lo que conocemos como los 10 mandamientos, y de esa manera les pone ante sus ojos por escrito de forma constatable y que ellos siempre pueden leer lo que es su santa voluntad. Nosotros realmente lo tenemos infinitamente mejor. Él nos ha dejado su santa palabra para que reconozcamos su voluntad para nosotros. Cientos de ejemplos buenos, de cosas que deberíamos de hacer, formas como deberíamos de obrar. Cientos de ejemplos malos de cómo no deberíamos de hacerlo y lo que deberíamos de dejar. Queridos, esto nos enseña cómo actuar, cómo comportarnos, cómo no comportarnos, cómo arrepentirnos, cómo volver al camino, cómo amarlo, cómo servirlo. Queridos, dejadme que lo diga claro, nada de lo que nosotros necesitamos está oculto. Nada de lo que necesitamos está oculto. El Señor nos lo ha manifestado claramente por medio de la Biblia. ¿Quién dice aleluya? Aleluya, claro que sí. Yo recuerdo, no sé quién de vosotros estuvo en esa ocasión en otra iglesia de Málaga, que vino un hermano chino a dar su testimonio. Él llevaba años estudiando en la universidad en China, en la China comunista, y entonces él nos contó cómo reaccionó cuando él leyó por vez primera la Biblia. Cuando a ti te regalan una Biblia o tú tienes una Biblia en la mano, lo primero que haces es abrir por Génesis. Eso es lo que él hizo. Nadie empieza por el Nuevo Testamento. Te vas a Génesis, al principio del libro, y él comenzó a leer ahí. Era un hombre educado en el marxismo-leninismo, en el más oscuro maoísmo. Y entonces él comenzó a leer la Biblia y se da cuenta de que el hombre había sido creado por Dios. Él nunca había escuchado eso, pero solo esa frase, Dios me creó, yo soy una criatura de Dios, cambió su vida de una forma tremenda. Mira, cuando Dios nos habla por medio de su palabra escrita, puede pasar absolutamente de todo en el corazón y en la mente de una persona. Queridos, Dios se manifiesta en su palabra y de repente una historia que has leído 20 veces cobra vida y te impacta directamente. Yo cuando tengo problemas con mi ordenador, pues lo hago como todos vosotros. Intento arreglarlo, ¿verdad? Pero no es fácil. Y os lo tengo que decir, no tengo muchas veces mucho éxito, ¿no? Pero si pongo el ordenador en manos de cualquiera de mis hijos, el problema desaparece. Ellos saben exactamente qué botón tocar. Dios te conoce. Dios sabe qué botón tocar en tu alma, en tu intelecto, en tu espíritu, para que tú reacciones de una forma que puedas vivir en bendición. Dios te habla. Ese es un toque de su gloria, es lo que te hace llorar. Eso es lo que en ciertos momentos hace que te postres delante de Él. Eso es lo que te hace declarar su grandeza. Eso es lo que realmente te va a cambiar. Dios hablándote por medio de su palabra eterna, que es inmutable, que es verdadera, que es sabia, que es única. Aleluya. Dios puede hablarte, Dios quiere hablarte, Dios lo está haciendo. Y cuando su palabra te toca, tú no puedes resistirte. Es algo tremendo.
Pero hay algo más del por qué su pueblo era una comunidad tan privilegiada. Dios no solamente les habla por medio de sus siervos, por medio de su presencia allí en aquel lugar de reunión o por medio de su palabra escrita. Dios también actúa. Dios actúa. Dios se involucra en la existencia de su pueblo. Él no impartió órdenes y leyes y habló y habló y habló, sino que Dios actuó y lo hizo con poder. Y eso rebasa la mera obediencia o religión. Eso es más que escuchar, es ver, observar cómo Dios actúa en medio de nuestra historia. Si no fuese así, yo no sería evangélico, yo no seguiría a Dios ni nada. Dios actúa poderosamente. Tú lo puedes ver, lo puedes sentir, lo puedes experimentar en tu propia situación y en tu propia vida. Él no solamente era el Dios que los sacó de la esclavitud, el que abrió el mar, el que lo protegió en medio del desierto, sino que también se compromete con llevarlos hasta la tierra prometida. Y en esa faceta Dios se manifiesta como un Dios de poder, de misericordia, de gracia. Él es un Dios redentor, es un Dios liberador que siempre está dispuesto a actuar en las vidas de aquellos que están decididos a escuchar lo que Él les dice. Queridos, si lo escuchamos por medio de sus siervos, en medio de su casa, leyendo la palabra, no solamente estamos escuchando un monólogo, sino que Dios se está comprometiendo a actuar de una manera concreta en tu propia vida. ¿En qué momentos experimenta su pueblo tanto en aquel entonces como ahora que Dios actúa a su favor? El momento preciso es como Él actúa para que salgan de Egipto. Él lleva a cabo toda una serie de milagros para romper las cadenas que los oprimían, y cada uno de nosotros que hemos llegado a conocer a Cristo podríamos exponer nuestro éxodo particular. Eso es Él o los momentos que Dios utilizó para darnos su libertad. Salimos de una esclavitud concreta, atravesamos un mar de terror, miedos, dificultades, temores, pero Él despejó el camino y literalmente lo estamos experimentando en nuestras particulares travesías del desierto. ¿Te acuerdas cuando tú caíste y Él te levantó? ¿Te acuerdas cuando te rebelaste y Él te perdonó? Él está con nosotros no solo cuando nos va bien, sino precisamente se manifiesta de una forma especialmente poderosa cuando tenemos que atravesar un desierto con todo el pecado y todo lo que nos asedia. Cuando los problemas externos nos acosan, cuando nuestros enemigos internos intentan doblegarnos. Aquel pueblo tenía en muchos momentos hambre, tenían sed, había ejércitos enemigos que los amenazaban. Y Dios los doblega una y otra vez. Pero vendrían tiempos en los que se volverían a Dios, en los que hemos de dirigirnos a nuestro buen Señor, cuando ellos estaban encarando los adversarios más desafiantes y más peligrosos. ¿Sabéis cuáles son? Porque es que son invisibles, son muy silenciosos. Los peores enemigos que ellos encontraron en su desierto particular fue el descontento. ¿Quién de vosotros ha sentido eso con Dios? Descontento, el orgullo, la desobediencia, el miedo, la duda, momentos de desesperación, la incredulidad, la insurrección, las quejas, la agresividad, la idolatría, la inmoralidad. Ellos hicieron absolutamente de todo en esa travesía. Todos esos enemigos que llevaban dentro y que muchos ni siquiera querían confesar que era así, se levantan y los hacen ponerse frente a Dios y Dios actuando. Al igual que ellos, casi todos aquí hemos sido liberados, pero queridos, necesitamos una obra continua por parte de Dios. Esa ayuda nos ha sido prometida y nos es concedida por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque, queridos, es que es tanto lo que arrastramos. El camino por el desierto, ¿cuánto les duró a ellos? 40 años, 40 años. Y llegaron al final de su vida sin ver lo prometido. Nos pasa a casi todos los cristianos. Años y años siguiendo
luchando contra los enemigos visibles e invisibles en nuestra vida y viendo de lejos las posibilidades que Dios podría darnos, que Dios nos podría regalar. Pero no solo son una comunidad, como hemos dicho, sino también preciosa. Al igual que la iglesia hoy en día, aquella comunidad era preciosa. ¿Y en qué se ve eso reflejado? ¿En qué basamos esa afirmación? Mirad, justo el libro de Números tiene muchos números. Tiene unas listas interminables, unos censos que pueden parecer aburridos, pero que ya veréis que no son nada aburridos, sino que tienen también un mensaje dentro. La cuestión es que Dios los conoce por su nombre, Dios los censa, Dios sabe quién está allí, son valiosos. Y también vemos cómo cada uno depende el uno del otro. Y en último lugar, ahí hay un compromiso por los suyos, especialmente por los hijos. Es una comunidad realmente preciosa. ¿Sabes? Que Dios conozca tu nombre es que Dios ve en ti lo que tú no eres capaz de ver. Por favor, dilo en voz alta. Soy precioso. Ahora, soy preciosa. ¿No? Somos preciosos. Es como el Señor nos ve. Él conoce o nos conoce por nuestros nombres. El censo que Dios le manda a Moisés que lleve a cabo está ideado para que conformen un ejército, un verdadero grupo de choque con tareas primordiales. Por una parte, ellos deben de defenderse ante los peligros que iban a surgir y también tenían que poder conquistar la tierra prometida. Cada familia y casi todos los individuos tenían un papel importante que jugar en ese grupo, porque eran soldados del Altísimo. Y eso nos enseña también un principio inalterable en los asuntos del reino de Dios, de la vida de fe. Por una parte está el poder de Dios, que es llamado y con razón el Todopoderoso, y lo es. Sin embargo, Dios, a pesar de ser todopoderoso, demanda que la otra parte también se haga visible, es decir, que el hombre, que nosotros actuemos en obediencia y fe a sus demandas. En este ejemplo, Dios podía haberlos llevado a una tierra totalmente libre de enemigos, a una tierra virgen, pero no lo hace, sino que demanda que ellos luchen y que lleguen a conquistar la tierra. ¿Por qué? ¿No sería lo otro más fácil? Pero la respuesta del por qué Dios lo hace así es bastante simple. Dios actúa de esa manera con su pueblo porque es Padre. Y la tarea primordial de un padre es la de educar a sus hijos, la de prepararlos para que los hijos puedan andar solos, la de ayudarlos a madurar de tal manera que sean independientes. Un padre que le da todo hecho a sus hijos los está no solamente maleducando, sino que los está convirtiendo en perfectos inútiles. Dios hace, pero el hombre hace también. Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y queridos, somos su pueblo, somos en otras palabras soldados de Cristo y como pueblo suyo, como hombres y mujeres que forman parte de su reino, estamos aquí para defender y para conquistar. Defendemos a la familia, defendemos a nuestros niños, defendemos la libertad, defendemos la santidad, defendemos todo aquello que sea de Dios, que proceda de Él, tanto en sentido práctico como espiritual, como intelectual. Y a la vez somos conquistadores. Conquistamos el poder del pecado en nosotros, conquistamos terreno para nuestro Rey, conquistamos almas para su reino. Queridos, a los ojos de Dios somos una comunidad preciosa. Como bien dijo el profeta Isaías en 43:1, dice: así dice el Señor, el que te creó, el que te formó, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Sabes cuando Dios te dice a ti, tú eres mío? Tú eres mío, tú eres mía, mía. Eso tiene un valor, queridos, maravilloso. Y lo precioso de esta comunidad se ve también en el hecho de que cada uno tiene un valor intrínseco frente al otro. Es decir, nosotros no solo somos importantes para Dios, que lo somos, sino que también somos importantísimos para las personas que nos rodean. En la sociedad que vivimos nos da la impresión de que todo se reduce a códigos y pins
y los encuentros personales se convierten cada vez más en una rareza. La gente se casa y se llega a conocer por internet, a la distancia. Se sabe más y mejor lo que está pasando ahora mismo, yo qué sé, en California o en Florida, que lo que le está pasando a tu vecino de escalera, sí o sí. Y te puedes relacionar con uno que está allí en medio del viento y del huracán. Puedes hablar con él, pero no hablas con tu vecino, porque tu vecino, no, ¿verdad? Pero en este libro se destaca claramente que cada cual es importante no solo delante de Dios, sino para los demás. Los que marcan la pauta en este libro son gente paciente. Es importante que Moisés sea paciente, valientes como los 2 espías de aquellos 12, alentadores como Caleb, gente llena de recursos como Josué. Era importante que ellos fuesen así. Los que marcan la pauta son también gente decepcionante como María y Aarón, perjudiciales como Coré, Datán o Abiram, o mujeres intrépidas como las hijas de Zelofeat. Yo sé que este nombre nadie lo conoce, pero búscalo, Zelofeat con Z, y mira qué hijas tenía ese hombre. ¿Qué hijas? Iban vestidas con pantalones. Queridos, nadie es una isla. Todo lo que tú haces, todo lo que tú creas, todo lo que tú hagas, es algo que va a estar impactando a las personas a tu alrededor. Todo el mundo es impactado por nuestras acciones o inacciones, pensamientos, actividades o faltas de ellas. Todo cuenta. Hay algo sorprendente también en esta comunidad preciosa y que también demuestran una influencia decisiva que tenía lugar dentro de esa comunidad que está muy comprometida con los suyos. Mirad, aquellas mujeres y aquellos hombres habían estado esclavizados, habían nacido esclavos, sus abuelos también lo habían sido, y no actuaban ni vivían como querían. Pero ellos mantenían viva la fe, dándole a sus hijos nombres que hablaban y conservaban las grandes verdades acerca del Dios en el que creían, el Dios de sus padres. Alguien llamó a su hijo Elisur. Dios es mi roca. Y cada vez que él decía Elisur, él estaba confesando, Dios es mi roca. Es decir, yo estoy basando mi vida sobre Dios. Zurizadai, mi roca es el Todopoderoso. Mi roca es el Todopoderoso. Ven, que llegas tarde a la comida o a la escuela. Zurizadai, ven, ven. O Sedeur, es Shaddai, es luz. O Selumiel, ven Selumiel. Y eso significaba, Dios es mi salvación. O cuando llamaban a un niño muy malillo que había por allí que se llamaba Natanael, Natanael. Y eso era una confesión. Recordaba, Dios ha dado. Todo es un regalo de Dios. O cuando decían, Eliab, ven, estaban confesando, Dios es mi Padre. O Elisama, mi Dios ha oído. ¡Qué equipo tan maravilloso! ¡Qué maravilla! Cómo ellos perpetuaban la fe en medio de un sitio donde no podían confesarla, donde no podían vivirla. Pero llamaban a sus hijos de una manera que alababa y glorificaba a Dios. Queridos, qué bonitos mensajes proclamaban aquellos nombres acerca de Dios. Yo creo sinceramente que lo realmente decisivo es lo que Dios hace con y por nosotros y no tanto lo que nosotros hacemos por Él. Aquella comunidad, que es de hecho una especie de prehistoria de la iglesia, era una comunidad privilegiada. ¿Por qué? Decídmelo, ¿por qué? Porque Dios les hablaba. Eran una comunidad preciosa, porque cada uno contaba para Dios. Mira, estamos en la misma situación. Tú cuentas para Dios, eres precioso. Dios tiene planes con tu vida, tiene proyectos, tiene propósitos contigo. Eso es lo que te da valor, te hace precioso. Y ese tremendo privilegio de poder saber que Dios te va a hablar,
que Dios te está hablando, que Dios va a dirigirte porque Él lo tiene así pensado, pero ellos son una cosa más, son también una comunidad poderosa. ¿Podéis ver esa foto? A mí me impacta, me toca el corazón. Esa niña está realmente en la presencia de Dios y está tocando el corazón de Dios. Eso la hace poderosa. ¿Sabéis? La iglesia es poderosa porque adora y obedece. Y esas son dos formas inseparables de honrar a Dios. De la misma manera que dijimos que Dios se muestra como el que habla, como el que se comunica, pero también como el que actúa, su pueblo, nosotros también adoramos, pero también obedecemos. Y eso hace que la iglesia sea poderosa. Cuando nosotros nos alejamos de ese modelo, nos hacemos daño. Si nosotros nos marginamos solamente en adorar y en escuchar, sin hacer, sin llevar a cabo lo que Dios haya puesto en nuestro corazón, pues nos perdemos. Dios ordena que el santuario sea levantado justo en medio del campamento, y era por buscar algún tipo de símil, la plaza del pueblo, como los pueblos antiguos, que en el centro estaba la plaza y estaba el ayuntamiento y la iglesia, ¿verdad? En aquel campamento el lugar santísimo y el lugar santo no podían pasar desapercibido. Era visible de todas partes. La presencia de Dios en medio de su pueblo quedaba claramente documentada. Dios estaba allí para ser adorado, para ser honrado y obedecido. No había sitio para la indiferencia ni para la irreverencia. Pero ojo, su pueblo solamente podía acercarse al santuario cuando lo hacía para encontrarse con Él, sea para adorarlo, sea para escucharlo, sea para alabarlo o para llevarle ofrendas. A Él solo se podía venir en esa actitud de entrega, de búsqueda íntima, de arrepentimiento. No se venía para escuchar música, no se venía para ver el humo que salía de allí o el fuego que rodeaba todo. No, era para escuchar la voz de Dios, para llevarle a Dios ofrendas, para mostrar arrepentimiento. Dijimos que son una comunidad poderosa porque adoraban, pero también obedecían. Cuando leas el libro de Números te vas a encontrar o a dar cuenta de que se repiten 7 veces las palabras hicieron lo que Dios les mandó o hicieron como les mandó el Señor. Hacían lo que Dios les decía sin rechistar ni negarse, no se escapaban por la tangente. Y esa obediencia expresaba como nada la profundidad de un compromiso real, pero un compromiso que no se mantuvo durante todo el viaje. Aquella comunidad era la perfecta simbiosis al principio de la cabeza, Dios que ordenaba, y el cuerpo que eran ellos que obedecían. Y es el modelo que nos representa el Nuevo Testamento cuando habla de la iglesia. La cabeza es Cristo, el cuerpo somos nosotros, y cuando la cabeza ordena, el cuerpo obedece, porque cuando un cuerpo no obedece lo que le dice la cabeza, hay algo enfermo ahí, hay algo que no funciona. Lamentablemente, demasiado pronto, y el libro no se calla ese hecho, comienzan a levantarse voces discordantes, voces que desafían a Moisés, que desobedecen al Señor, que se rebelan contra Él, y de ahí a comenzar unos capítulos más adelante a adorar a Baal, a juntarse con otras mujeres, solo había un paso que también dieron. Y aquello les costó un precio tremendo porque Dios los castigó después de mucho tiempo de desobediencia y al final no se les permitió la entrada en la tierra prometida. Pero amados, la obediencia a Dios no es un asunto que esté ligado a nuestra supuesta libertad. Escúchalo bien. La obediencia era crucial y obligatoria y total. Eso los convertía en una comunidad poderosa. La obediencia es también la señal que valida el discipulado cristiano. La obediencia tiene también una importancia central en el mensaje de Jesús. Sus seguidores no solamente están contentos alabándolo o aprendiendo lo que Él nos dice, no, haciéndolo. Porque la obediencia no es facultativa, es obligatoria, amados. Y cuando nosotros obedecemos, de ahí fluye el poder. Son una comunidad poderosa mientras obedecen. Lo demás convierte aquella travesía que podía haber durado. Fijaos, el camino que ellos tenían que hacer podía haber durado un par de semanas.
y hubieran llegado a la tierra prometida, o en un par de meses, pero se convierte en un verdadero calvario de 40 años. Y yo creo sinceramente que tu obediencia y la mía es la que marca la pauta de tiempo que Dios aplicará a esta ciudad y a lo sobrenatural que podamos ver desplegarse delante de nuestros asombrados ojos. Mira, si nosotros somos una iglesia poderosa, una comunidad poderosa, porque obedecemos al Señor, nosotros vamos a ver lo sobrenatural de una forma tan cercana que nos parecerá natural. Y nosotros vamos a ver cómo Dios transforma una sociedad como la malagueña. Lo vamos a ver, pero no depende ni de Málaga ni de Dios. Depende de que el pueblo de Dios decida ser una comunidad poderosa, que escucha y cuando entiende lo que Dios le está diciendo, obedece. Y hermanos, creo que esas líneas generales que recorren todo este libro, como dijimos la semana pasada, de su amor con el que nos ama, de la libertad que nos concede, de la santidad que nos demanda y de la seguridad que nos ofrece, no son negociables. Están ahí como poderosos gigantes que van a delimitar nuestro caminar. Sin embargo, la velocidad con la que nosotros avancemos, el gozo que sintamos, el poder que experimentemos, los privilegios que vamos a gustar como hijos suyos, todo eso depende de que nuestra alabanza y conocimiento del Señor se traduzca en actos constatables de obediencia. Tenemos que obedecer cuando Él habla. Y yo os ruego, o le ruego al Señor que Él nos bendiga y que nos ayude a reconocernos en esta historia, que nos va a mostrar tantas victorias y momentos gloriosos como momentos de derrota y de tristeza, pero que nos dé esperanza como comunidad, como iglesia que somos y a la que pertenecemos, la esperanza y la certidumbre de que con Dios podemos asaltar muros. Tú sabes, esos muros personales, con Dios vas a poder con ellos. Y si no puedes con ellos es que no es un muro que Dios haya puesto ahí para que tú saltes, sino que te lo has puesto tú mismo. Con Dios la iglesia es poderosa. La obediencia nos convierte en vencedores. Somos preciosos. Eres preciosa en los ojos del Señor. Como Él te mira, como Él te ve, como Él te conoce, a pesar de todo, precioso, preciosa en las manos del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en vosotros. Amén. Amén.